Por si alguna vez te pasa esto o ya te pasó, pero no el cable del clutch. Rayos, pues ni modo. Vamos a cambiar el cable. hoy vas a aprender cómo cambiar el cable del clutch de tu motocicleta. Lo primero que debes verificar es de qué lado se rompió el chicote. En mi caso se rompió del lado inferior. Revisa que no esté el opresor y si está, retíralo. Ahora vas a retirar el cubrepolvos del cable y ponlo donde no se te pierda. El siguiente paso es estirar el capuchón de la maneta del clutch para poder sacar el tornillo tensor por completo. También se puede sacar sin quitarlo, pero te será más fácil así. Una vez sacado el tornillo vas a retirar el cable de esta manera, a través de la ranura en la maneta, y vamos a sacar el chicote de su funda. Obviamente ya fuiste a la refaccionaria de motos a comprar un chicote universal para clutch. Si eres prevenido como yo, tendrás varios de repuesto. Asegúrate cuando te lo vendan que te lo entreguen con un opresor de chicotes, si no será imposible ajustarlo. Vas a lubricar el nuevo chicote y yo lo hago con aceite de motor y... ¡aguas! Te asusté, ¿verdad? Ten cuidado de no mancharte. Y ahora vas a introducir el chicote nuevo desde arriba. Vas a tomar el barril del chicote y lo vas a introducir en la maneta, para luego pasarlo por la ranura y ajustar el tornillo tensor hasta el tope. Es importante que lo metas todo porque desde ahí se va a ajustar cada vez que se necesite. En la parte inferior vamos a colocar el cubrepolvos por el lado más ancho, que es el que lo vamos a presionar contra la base. Ahora introducimos el cable a través del opresor y este sí no importa de qué lado porque se gira. La medida del cable o chicote, como lo conozcas, es hasta donde dé presionando con un dedo. Vamos a colocar el opresor a esa altura y vamos a atornillar para que se mantenga en ese lugar. Yo nunca he podido ajustarlo solo con el desarmador, siempre se recorre con la tensión. Por eso utilizo dos pinzas de presión, una para sostener el tensor y otra para girar el tornillo hasta el tope. A lo mejor tú tienes más fuerza que yo y lo puedes hacer solo con el desarmador, pero sí es importante que llegue hasta el fondo para que no se recorra el chicote. Luego cortamos el excedente del cable con unas pinzas de corte, pues para no traer el cable enrollado, ¿verdad? Ya teniendo el cable a la medida, vamos a colocar el opresor en su lugar de esta manera. Ya solo queda hacer los ajustes finales. Vamos a aflojar las tuercas de ajuste para poder deslizar la funda y que la leva quede en su lugar. Quedamos que hasta donde empujas con un dedo, ¿verdad? Cuando esté en su posición, vamos a apretar las tuercas para que queden fijas. No vayas a hacer girar de más la tuerca cercana al tensor, porque esa puede seguir girando hasta acabarse la rosca y estaría presionando el clutch y lo vas a quemar. Solo dale hasta donde da con un dedo, y la que sí vas a apretar bien es la tuerca que está del otro lado para que no se regrese. Para ajustar la maneta debe tener juego de entre 1 y 3 milímetros. Si tiene más que eso, vas a girar el tornillo tensor una vuelta a la vez y checar que ya no esté tan holgado. Una vez que sientas que regresa bien a su posición y que no abre más de 3 milímetros al tocar suave, vas a apretar la rosca para que ya no se mueva y por último colocamos el capuchón en su lugar. Ya no nos queda más que probarla.
Si sientes que la marcha entra dura o forzada, tensa un poco más del tornillo en la maneta. Pero si sientes que le falta potencia, entonces debes quitarle tensión metiendo el tornillo. Y listo. Ahora ya sabes cómo cambiar el cable o chicote de clutch tú solo. Te recomiendo que si vas a viajar en moto siempre lleves al menos uno de repuesto y la herramienta necesaria. Ahora sí puedo continuar con mi viaje por todo el país y les traeré un nuevo episodio la semana que viene.